Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con el video, quiero invitarte a que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas, actives la campanita para que estés pendiente de los videos que subimos cada semana. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. En esta ocasión voy a explicar cómo hacer la fórmula de los óxidos metálicos cuando nos dan el nombre, por cualquiera de los tres sistemas que ya vimos: el sistema Stock, la nomenclatura sistemática y el sistema tradicional. Cuando nos den el nombre, entonces voy a explicar cómo hacer la fórmula. Es un proceso sencillo, es muchísimo más fácil que darle nombre a la fórmula. Hacer la fórmula es menos complejo de lo que te imaginas. Comenzamos. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Lo primero que tenemos que recordar es la definición de óxidos. Un óxido metálico se forma cuando se combina un metal con el oxígeno y que los números de oxidación de cada elemento son los responsables de que estos dos se unan y formen un compuesto. ¿Cómo es lo siguiente? Lo voy a explicar. Nos dan el nombre de óxido niquélico para nosotros hacer la fórmula. Para no tener la tabla periódica, aquí puse los números de oxidación del níquel, que trabaja con +2 y con +3, y del oxígeno, que trabaja con -2. Entonces, a mí me dicen que haga la fórmula del óxido niquélico, y ya sé que es un óxido metálico y que es níquel con oxígeno. Entonces, en química siempre se escribe primero el positivo y luego el negativo. Entonces, el níquel es positivo y el oxígeno es negativo. Entonces, escribo primero el níquel y luego el oxígeno. Otra regla más: cuando estos dos se unen para formar un compuesto, intercambian sus números de oxidación. El número de oxidación del oxígeno se lo voy a poner de subíndice al níquel, y el número de oxidación del níquel, cual fuera que va a usar, se lo voy a poner de subíndice al oxígeno. Vamos a explicar. Aquí ya tenemos el acomodo. Primero va el níquel y luego va el oxígeno. Ahora hay que ver si lleva subíndices. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? -2. El 2 del oxígeno se le pone al níquel. Ahí está. Ahora, ¿cuál de estos dos números de oxidación usa el níquel? Pues si dice niquélico, ICO es para la mayor valencia, entonces está usando el 3. El 3 del níquel se lo voy a poner al oxígeno, y esta es la fórmula del óxido niquélico. Seguimos con otro ejercicio. Óxido cobáltico. Es un óxido metálico que se forma de cobalto y de oxígeno. Primero se escribe el positivo y luego el negativo. Aquí están los números de oxidación para no buscarlos en la tabla periódica, y el cobalto es +2 +3 y el oxígeno es -2. Si se escribe primero el positivo, primero va el cobalto y luego va el oxígeno. Primera regla: primero el positivo y luego el negativo. Segunda, los números de oxidación se intercambian. El 2 del oxígeno se le pone al cobalto y la valencia que use el cobalto se le pone al oxígeno de subíndice. Vamos a ver. El oxígeno trabaja con -2. El 2 del oxígeno se lo voy a poner al cobalto de subíndice. Y el cobalto, ¿cuál de los dos está usando? Como su terminación es ICO, ICO para la mayor valencia y la mayor es el 3, entonces el cobalto está usando el +3. El 3 del cobalto se le pone al oxígeno sin el signo, y esta es la fórmula del óxido cobáltico. Tenemos un ejercicio más que dice óxido de oro. Ya sabemos que es oro y ya sabemos que es oxígeno. Primero el positivo, que es el oro, y luego el negativo, que es el oxígeno. Ahora sí, las valencias o números de oxidación: el del oxígeno se lo voy a poner al oro de subíndice y el del oro se lo voy a poner al oxígeno de subíndice, y ahí voy a terminar la fórmula. Entonces, el oxígeno trabaja con -2, el 2 del oxígeno se le pone al oro. Y el oro, ¿cuál de los dos está usando? Si se fijan, no tenemos ni Osonei ni tampoco la terminación ICO, pero tenemos el 3 romano, que dice aquí que el número romano es el número de oxidación del metal. Entonces, el oro está usando la valencia 3 porque tiene un 3 romano.
Entonces el 3 del oro se le pone al oxígeno y esta es la fórmula del óxido de oro 3. Continuamos con otro ejercicio. Dice óxido de mercurio, mercurio con oxígeno. Primero el positivo, que es el mercurio, después el negativo, que es el oxígeno. Aquí está y ya tengo la mitad de la fórmula, me faltan los subíndices. ¿Qué dicen de los subíndices? El número de oxidación del oxígeno se le pone de subíndice al mercurio, entonces el 2 del oxígeno se le pone al mercurio y ahora el del mercurio se lo voy a poner al oxígeno. Pero ¿qué número de oxidación tiene el mercurio? El número romano es el número de oxidación, es 1, ahí está. Entonces se le pone el 1, pero en química el 1 no se escribe y no se pone, y esta es la fórmula del óxido de mercurio 1. Un ejercicio más, tenemos óxido de calcio. Aquí se significa el nombre normal, normalito, ¿se acuerdan? No hay ni terminación ni oso ni ico, ni la terminación ico pues no es tradicional, si no tiene mono, ditri ni es sistemático, entonces seguro que es stock, pero no importa que no sepamos eso. Óxido de calcio, calcio positivo, oxígeno negativo, entonces primero se escribe el calcio y luego el oxígeno. Los números de oxidación los vamos a intercambiar y el 2 del oxígeno se le pone al calcio y el 2 del calcio se le pone al oxígeno. Aquí es una pequeña variación. Como ambos números son pares, tenemos que sacar mitad. Mitad de 2, 1, el 1 no se escribe. Mitad de 2, 1, el 1 no se escribe. Y esta es la fórmula del óxido de calcio. Siempre que haya número par, vamos a sacar mitad. Vamos a sacar mitad y vamos a poner así, la fórmula correcta es esta, después de sacar mitad. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Es el óxido de plomo 4. ¿Sí? El plomo trabaja con más 2 y con más 4 y el oxígeno menos 2. Vamos a hacer el ejercicio. Primero se escribe el plomo porque es positivo y luego el oxígeno porque es negativo. Ahí está. Los subíndices. El 2 del oxígeno se le pone al plomo. Y en este caso el plomo, su número de oxidación es 4. Recuerden que el número romano es el número de oxidación del metal. Está trabajando con 4. El 4 del plomo se le pone al oxígeno. Como ambos son número par, voy a sacar mitad. Pongo los elementos otra vez. Mitad de 2, 1, pero el 1 no se escribe. Mitad de 4, 2. Y esta es la fórmula del óxido de plomo 4. Siempre que los subíndices sean número par, hay que sacar mitad. Si uno es par y el otro es impar, no podemos sacar mitad. O sacamos mitad a los dos o no le sacamos mitad a ninguno. Siempre que sea número par, sacamos mitad. Número par, sacamos mitad. Ahora vamos a hacer los ejercicios por el sistema, por la nomenclatura sistemática. Es lo mismo, ¿sí? Mono significa un oxígeno, di viene de dióxido de 2 oxígenos, tri de trióxido 3, tetra, tetraóxido de 4 oxígenos. Aquí dice dióxido de estaño. Ya sabemos que es estaño con oxígeno. Ya sabemos que el oxígeno es negativo, por lo tanto va a la derecha. Entonces primero va el estaño y luego el oxígeno. Dice que aquí es dióxido. Significa que hay dos oxígenos. Y yo voy a su nombre es el estaño normalito. Seguimos acá para que lo entiendas mejor. Trióxido de aluminio es aluminio con oxígeno. Dice trióxido. Trióxido viene de 3, significa que hay 3 oxígenos. Y di viene de 2, dialuminio, entonces el aluminio lleva un 2. Y el otro, que es monóxido de calcio, que es calcio con oxígeno, mono viene de 1, entonces el oxígeno lleva un 1, pero el 1 no se escribe. Y el calcio pues no lleva nada, su nombre normalito, su fórmula normal. Y ahí está, óxido de calcio, trióxido de aluminio, dióxido de estaño. Seguimos con estos ejercicios.
Es óxido de platino. Ya sabemos que es platino con el oxígeno. El oxígeno va a la derecha porque es negativo. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? Aquí está. El número de oxidación del oxígeno es 2. Es menos 2. El 2 del oxígeno se le pone al platino. Y el platino, su terminación es oso. Oso significa la menor valencia. Entonces el platino tiene más 2 y más 4. La valencia más chica es 2, es oso. El 4 de la mayor lleva ico. Entonces la terminación oso indica que está usando el 2. El 2 del platino se le pone al oxígeno. Entonces, como ambos son número pares, le voy a sacar mitad. Mitad de 2, 1 no se escribe. Mitad de 2, 1 no se escribe. Y esta es la fórmula del óxido platinoso. Continuamos con el trióxido de digalio. Entonces, ya sabemos que es galio con oxígeno. El oxígeno es menos 2, por eso va a la derecha. Entonces va primero el galio y luego el oxígeno. Me dice que es trióxido. Tri viene de 3, entonces el oxígeno tiene subíndice de 3. Y el galio tiene di. Di es de 2, entonces el galio lleva un 2. Y esta es la fórmula del trióxido de galio. Seguimos con el óxido de mercurio 2. Ya sabemos que es mercurio y es oxígeno. El oxígeno es negativo, por eso va a la derecha. El número de oxidación del oxígeno se lo voy a poner al mercurio. Aquí está, es el 2. El número de oxidación del oxígeno se le pone al mercurio. Y el número de oxidación del mercurio se le pone al oxígeno. El mercurio, el número romano es el número de oxidación del metal. Entonces tiene un 2. Ahí está, como ambos son número par, sacamos mitad. Mitad de 2, 1 no se escribe, mitad de 2, 1 no se escribe, y esta es la fórmula del óxido de mercurio 2. Y seguimos con el último ejercicio, que es óxido tálico. Pues ya sabemos que es talio con oxígeno. Ya sabemos que el 2 del oxígeno se le va a poner al talio, y el número de oxidación del talio se le pone al oxígeno. ¿Qué terminaciones del talio? Es ico. Y con la mayor valencia, aquí está los números de oxidación del talio, que es 1 y que es 3. Entonces la más chica lleva oso, la más grande lleva ico. Como la terminación es ico, yo voy a agarrar el 3 y el 3 del talio se le pone al oxígeno, y esa es la fórmula del óxido tálico. Hasta aquí terminamos con este video. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios, con gusto la atenderé. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like al video, que lo compartas, y nos vemos por aquí en una nueva ocasión.